20 años. 20 años en la carretera te enseñan a vivir con el cansancio, con la soledad y con el silencio que se esconde entre cada curva. Uno se acostumbra a los caminos desiertos, a la niebla que cubre el asfalto como un sudario, y a los fantasmas que te susurran al oído cuando el sueño te vence. Pero hay cosas a las que nunca te acostumbras. Uno se acostumbra a las largas horas en la carretera, al rugido constante del motor y a la soledad que te abraza como una vieja amiga. Pero lo que nunca se va, son esos momentos en los que la realidad se quiebra y algo más, algo oscuro y antiguo se asoma a través de las grietas. Era una noche sin luna, la clase de noche en la que las estrellas parecen haber sido apagadas, dejando el cielo como un manto negro impenetrable. La neblina se arremolinaba a mi alrededor, densa y sofocante, como si la carretera misma estuviera viva y me estuviera envolviendo, tragándome en su oscuridad. Cada kilómetro que avanzaba era una tortura, cada metro un desafío que se alargaba indefinidamente, como si el camino no tuviera fin. Sabía que estaba en problemas cuando la aguja de la gasolina empezó a rozar el vacío. En medio de la nada, rodeado por la niebla, con el reloj avanzando implacable hacia la madrugada. La desesperación se instala en ti como un parásito, te carcome por dentro, te susurra al oído que no hay salida, que estás atrapado. Y entonces, como si hubiera sido colocado allí a propósito, lo vi. Un letrero de madera, viejo, gastado por el tiempo, apenas legible a través de la niebla. Bienvenido a San Cristóbal. Nunca había oído hablar de ese lugar, pero en ese momento no me importó. Era mi única esperanza, la única luz en un mar de oscuridad. Sin pensarlo 2 veces, tomé el desvío. El camino era estrecho, irregular, y la niebla no hacía más que volverse más espesa, más pesada, como si intentara aplastarme. A cada curva, a cada vuelta, sentía que me adentraba más y más en una trampa, en un lugar donde el tiempo no existía, donde el mundo exterior se desvanecía. Pero seguía adelante, con la esperanza de encontrar un lugar donde descansar, donde llenar el tanque y quizás, solo quizás, encontrar un poco de alivio. Finalmente, la neblina comenzó a disiparse y lo vi. San Cristóbal. Era un pueblo pequeño, congelado en el tiempo. Las casas de madera, la plaza central iluminada por faroles antiguos, todo parecía detenido, como si hubiera estado esperando por mí, esperando durante décadas, tal vez siglos. Pero había algo en ese lugar que no estaba bien. El silencio, un silencio tan absoluto que parecía que el tiempo mismo había dejado de existir. No había risas, ni voces, ni siquiera el ladrido de un perro. Solo el sonido de mi propio corazón, latiendo con una fuerza que me asustaba, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. No había señales de vida, y sin embargo, el lugar no estaba abandonado, no de la manera que esperarías. Detuve el camión frente a una gasolinera que parecía sacada de otra época, con bombas de gasolina tan antiguas que me pregunté si todavía funcionarían. Un anciano salió de una caseta cercana, su rostro surcado de arrugas, con una sonrisa que me puso los pelos de punta. No sé si fue su mirada, su voz o la manera en que se movía, pero algo en él me resultaba profundamente inquietante. Llenó el tanque, todo mientras mantenía esa sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Pregunté por un lugar donde pudiera comer algo, y con esa voz suave y extrañamente tranquila, me indicó una cantina al otro lado de la plaza. Agradecí, aunque algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera, que no debía confiar en ese hombre, ni en ese lugar. La cantina era pequeña, oscura, con un aire de abandono que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Una mujer estaba detrás de la barra, su rostro inexpresivo, sus movimientos mecánicos, casi robóticos.
Me senté en una mesa en la esquina, tratando de pasar desapercibido, pero la sensación de que estaba siendo observado no me abandonaba. La comida era extraña. No sabría decir si era deliciosa o si algo en ella me repelía. Cada bocado que tomaba sentía que algo se deslizaba por mi garganta, algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras comía, sentí que el pueblo empezaba a cerrarse a mi alrededor, como si la misma oscuridad se estuviera alimentando de mí, absorbiendo mi esencia. Decidí salir de la cantina, necesitaba aire fresco, necesitaba escapar de esa opresión que parecía aplastarme. Pero cuando salí a la plaza, el aire no era fresco. Era denso, cargado, como si estuviera respirando polvo antiguo, el polvo de generaciones que habían vivido y muerto en ese lugar, atrapadas para siempre. La plaza estaba desierta, pero sentía ojos en mí, ojos que no podía ver, pero que estaban ahí, ocultos en las sombras, observándome, juzgándome. Las luces de los faroles parpadeaban, y en cada destello, en cada sombra que se movía, veía figuras, figuras que no deberían estar ahí, sombras de personas que ya no pertenecían a este mundo. Corrí de vuelta al camión, mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba sentía que el pueblo se cerraba a mi alrededor, como si no quisiera dejarme ir. Cuando finalmente llegué al camión, el anciano seguía allí, con esa maldita sonrisa. Pero esta vez, sus ojos no eran humanos. Eran pozos oscuros, vacíos, llenos de un odio antiguo y profundo. Logré encender el motor y salí de allí a toda velocidad. No me importó la neblina, no me importaron las curvas traicioneras. Solo quería salir de ese lugar, de ese maldito pueblo que parecía vivo, que parecía hambriento. Y mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor, vi como las luces del pueblo parpadeaban una última vez antes de apagarse por completo, como si nunca hubieran existido. No sé cuánto tiempo conduje, pero cuando finalmente la neblina se despejó y el cielo comenzó a aclararse, supe que estaba a salvo, al menos por ahora. Pero nunca olvidé ese lugar, nunca olvidé San Cristóbal, el pueblo que no debería existir, el pueblo que me atrapó en su oscuridad y casi no me deja ir. A la mañana siguiente, al llegar a mi destino, decidí contar la extraña experiencia a otros camioneros. Mi sorpresa fue cuando uno de ellos me miró con el rostro pálido y me dijo: San Cristóbal desapareció hace más de 50 años en un incendio. Se convirtió en cenizas y desde entonces nadie ha encontrado el pueblo. Se dice que desde entonces, quien logra entrar al pueblo, no vuelve a salir, ya que el pueblo sigue cobrando más y más almas. A veces, cuando estoy solo en la carretera, cuando la niebla comienza a arremolinarse a mi alrededor y la noche es más oscura que de costumbre, escucho algo. Un susurro, un murmullo en el viento, como si San Cristóbal estuviera llamándome de vuelta, como si todavía tuviera una deuda pendiente. Y en esos momentos, me pregunto si realmente logré escapar, o si solo estoy viviendo una extensión de su maldición, condenado a recorrer las carreteras hasta el final de mis días.